Edgar Cuellar, buenas tardes. Y a los 7 que están conectados, muy buenas tardes, compañeros. Voy a esperar que lleguemos a 20 y entonces iniciemos la clase. Iniciaré tomando, buenas tardes. Los 15. Bien, vamos por 15 alumnos, ya 21. Compañeros, muy buenas noches. Compañero Solid, Steam, buenas tardes. Bien, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial. Hoy día martes vamos a iniciar, o a mejor dicho, a completar el tema que habíamos dejado pendiente. Y lamentablemente el jueves ustedes se enteraron que por votaciones en la universidad, desafortunadamente digo yo, pues afortunadamente para las elecciones, ¿verdad? Pero desafortunadamente para nosotros, pues perdimos un día de clases, que de alguna manera pues vamos a tratar de recuperarlo en tiempo. Creo que como las elecciones se corrieron un día, entonces la de Corte de Constitucionalidad la semana pasada fueron miércoles y la del Consejo Superior Universitario Junta Directiva fueron día jueves. Ahora los corrieron jueves Corte de Constitucionalidad y viernes el Consejo Superior y Junta Directiva. Creo que este viernes creo yo que no van a tener clases si siguen con el mismo, digamos, sentir de la necesidad de que suspendan clases para el día viernes. El día jueves, primeramente Dios, no nos suspende, así que el día jueves tenemos la clase pues regularmente como estamos. Y saludo a William, a Sergio, a Susi Velázquez, creo que todavía hay otros compañeros por ahí, Eduardo Mando. Sí, muchas gracias nuevamente, compañeros, por estar en la clase. Pues espero que tengan ustedes pues bastante ánimo para continuar con el desarrollo del tema que estábamos platicando el día martes de la semana pasada, ya hace 8 días que estuvimos, afortunadamente también, ¿verdad? Les digo de manera presencial, que es el tema que a mí me gusta. Por supuesto que aquí también, ¿verdad? Podemos interactuar, aquí me podrán hacer preguntas, aquí vamos a platicar, pero el tema a mí, la verdad, me gusta mucho más que sea de manera presencial. Pero aquí estamos trabajando estos temas, vamos a continuar. Con ustedes estoy seguro, estoy que terminé hasta el punto de la unidad del acto. Creo que en la otra sección no me dio tiempo y me quedé en el punto, solamente les di 4 principios. Con ustedes sí estoy seguro que di los primeros, si no estoy mal, los primeros 7 principios, ¿verdad? Entonces nos toca seguir con el tema, el siguiente principio, que va a ser el principio de la imparcialidad, ¿verdad? Bien, vamos a comentar entonces el principio de la imparcialidad. Ya vimos 7 principios. Esos 7 principios son necesarios que ustedes lo estudien, que ustedes los analicen, que ustedes fundamenten el principio, cada uno de ellos, porque mi sentimiento hacia el tema de los exámenes es preguntarles de este tema por lo menos 2, 3 preguntas, porque creo que es bien. Compañeros, fíjense que yo vi en mi Facebook, en notarialquirosyahoo.com, vi hoy a las 4 de la tarde, solamente tenía un compañero que me hizo la solicitud para ingresar. Tengo 287 alumnos inscritos y tengo 329 alumnos en el grupo. Entonces, se excedió del número oficial que yo tengo, por consiguiente lo dije en clase. Todo aquel que a partir de la semana pasada necesitaba entrar al grupo me tiene que mandar a notarialquirosyahoo.com un correo diciéndome: mi nombre es Carlos Alberto Estrada, carnet 2021 tal y tal, sección E o F.
y entonces yo con mucho gusto les doy la aprobación. Yo no puedo permitir que estén entrando demasiados al grupo cuando realmente tenemos menos, ¿sí? Entonces, ahorita sí lo lamento, tendría que apagar el teléfono, apagar todo para poder ingresar a Facebook y poder darle entrada. Así que les ofrezco, terminar la clase a las 7 menos 5, para en esos 5 minutos voy a poder aprobar y dejar ingresar a los alumnos que ahorita me lo pidieron, y voy a hacer esa excepción. Ya no voy a permitir que entre ningún alumno a partir de hoy, si quieren verlo así, si no me mandan un correo. Bueno, correcto. Bien. Ya expliqué al compañero que estaba aquí, a la compañera Katy, ya le expliqué, así que lo lamento mucho. A Edwin Orgaldes creo que ya les expliqué, ya lo vimos con ejemplos, ustedes lo comentaron, los comentamos. Entonces voy a continuar con el principio de la imparcialidad. El principio de la imparcialidad, se recuerdan ustedes que les dije que uno de las diferencias que existe entre el abogado y el notario es que el abogado es parcial y el notario es imparcial. El abogado siempre se va a parcializar a favor de su cliente, mientras que el notario no puede sesgarse, ¿verdad? No puede haber un sesgo, no puede haber prejuicios, no puede haber un interés personal por parte del notario para los efectos del cumplimiento de su función notarial. El estandarte que debe llevar el notario de la imparcialidad es un principio elemental, es un principio fundamental del derecho notarial, porque el notario se debe de vestir de imparcialidad. Vuelvo a repetir, no debe haber sesgo, no debe haber un interés personal, no debe haber prejuicios, ¿verdad? Sino que el interés debe de ser para ambas partes. El interés del notario de cumplir con su función notarial debe de ser para ambas partes, ¿sí? Para ambas partes va a ser la dirección que le va a dar el notario, la recepción de la información, y ante todo, pues yo entiendo la función que va a cumplir un notario en dirigir, en asesorar. Esa asesoría que le deberá prestar, se le deberá prestar a ambos. Y yo lo dije en clase cuando hablaba del notario y del abogado, que el notario no puede parcializarse. Es mentira, y lo vuelvo a repetir porque lo dije en clase, es mentira que un notario vaya a hacer una escritura pública sesgada a favor del comprador o sesgada a favor del vendedor. Ya cuando veamos la relación notarial, voy a hablarles de la forma de elegir a un notario, cómo se elige al notario, cuáles son las formas, cuál es la teoría de elección de un notario. Pero en este caso, yo les quiero decir que como principio, la imparcialidad, el notario no puede parcializarse jamás por una de las partes, ni por el donante ni por el donatario, ¿sí? En un tema, cuando son, digamos, decisiones o cuando son declaraciones de voluntad, un consentimiento unilateral, como por ejemplo el testamento, porque el testamento es personalísimo, ¿sí? Personalísimo, no se puede otorgar mandato para un testamento, es de carácter revocable porque se puede revocar. En este caso se pueden imaginar ustedes, pues no vamos a hablar de una imparcialidad porque es unilateral, es para una sola persona. Pero en el caso de cuando existen dos partes, y por eso en una escritura pública ustedes leerán al principio que dice en la ciudad de Guatemala, el 10 de febrero del año 2026, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, comparecen por una parte, y estamos hablando de las partes, estamos hablando de ese elemento personal en la escritura pública, en el instrumento público denominado parte. Y la parte vendedora y la parte compradora y la parte usufructuaria y la parte usufructuante, esos son los elementos personales, pero esos elementos personales son sujetos a la imparcialidad o están sujetos a la imparcialidad que debe de prevalecer siempre con el notario, ¿sí? Notario no se puede sesgar a favor del donante, no puede tener un interés personal sobre el mandatario o un interés personal sobre el mandante. Claro está que en aspectos contractuales
tenemos diversidad de casos, por ejemplo, el mandante y el mandatario. El mandante y el mandatario, lógicamente, se tienen que tener confianza, se ligan directamente por ese contrato de mandato, porque el mandante está facultando a su mandatario para que actúe con él. Pero lógicamente también, cuando el mandante pide una asesoría, una dirección al notario, el notario no podrá hacer más por el mandante ni podrá hacer más por el mandatario. Tendrá que ser con los dos explicarle al mandante cuáles son realmente las facultades y los alcances legales de un mandato, igualmente para el mandatario. ¿Cuáles son los alcances legales? ¿Cuáles son las facultades que tiene? Si lo puede sustituir, si no lo puede sustituir. Todos esos aspectos son relevantes cuando hablamos del principio de imparcialidad. El notario entonces debe llevar, y para mí lo digo así, si lo entendemos, lo debe llevar como una medalla que nunca deberá quitársela, el tema de la imparcialidad. Es un estandarte que el notario siempre, siempre tiene que llevar. Cuando asesora, cuando dirige, cuando les expone a ellos el tema de la explicación de los resultados, de los efectos legales que se producen de una escritura que ellos van a otorgar, es importante que el notario sea imparcial. Así que, conclusión, jamás pensemos que un notario puede parcializarse. Pensemos siempre que el abogado sí debe parcializarse, que el abogado va a defender a su patrocinado, que el abogado va a defender al demandante o al demandado, según el caso. Pero eso es en el tema del abogado. Con nosotros los notarios, piénsenlo siempre, la imparcialidad. Y la imparcialidad, por supuesto, ¿verdad? Que siempre les dije que iba a llevar algunas cápsulas, ¿verdad? Del tema ético y moral. Y entonces les explico. La imparcialidad debe llevar un ingrediente también de ética y de moral, porque eso es la ética y eso es la moral. Porque la imparcialidad son aspectos del foro interno, del yo, de nosotros, los notarios, que debemos cumplir con ética y debemos cumplir con moralidad. Porque no podemos nosotros esconder algún tipo de situaciones contractuales que generen, pues lógicamente, en lugar de beneficios, va a causar perjuicios a una persona. Entonces el notario debe ser ético y debe ser moral. Debe de establecer las condiciones, debe de establecerle a ambas partes cuál es el contenido del instrumento, cuáles son los alcances legales, los efectos legales que va a producir precisamente el otorgamiento y la demostración gráfica de la aceptación, como va a ser la firma manuscrita que nosotros actualmente, de conformidad con la ley, con el Código Notariado, debemos de cumplir. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Bien, si tienen algún comentario, pregunta en relación al principio de imparcialidad, ¿verdad? He estado pensando, compañeros, lo he cambiado. Cuando tenía 500, o cuestión una vez llegué a tener 560 alumnos en ambas secciones, pues me costaba mucho la calificada realmente. Entonces, ahora estoy pensando hacer unas 3 o 4 preguntas con respuesta directa, y las otras 6 preguntas divididas entre falso y verdadero y selección múltiple. Ya verán ustedes la forma en que examino. Lógicamente, se los dije desde un principio, no dejo entrar leyes, por eso no pido fundamento legal, sino que ustedes tienen que leer, tienen que estudiar los artículos. Ya dije en la clase pasada, y lo dije de manera presencial, que el artículo 1 contiene 3 principios que se fundamentan en él, y de ahí se puede derivar un tema de pregunta con su respuesta correspondiente. Bien, como no hay ninguna pregunta, compañeros, espero que estén comprendiendo bien esta explicación con respecto al principio de publicidad y parcialidad. Me vengo entonces con el principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica, tal y como lo dije en clase también, va a ser un caballito de batalla. Por supuesto, puede usted tomarle la foto. Perdón, solo limpié los lentes, pero creo que sí ya pueden tomar
todos los datos, ¿verdad? Bien, el principio de imparcialidad, compañeros, no tiene un fundamento legal. El principio de imparcialidad yo lo determino así con temas puramente filosóficos como la ética, la moral, y entonces la imparcialidad deviene precisamente de ese tema, ¿verdad? Que el notario no puede sesgarse, no puede tener intereses personales, ¿verdad? Ni prejuicios con respecto al fraccionamiento de un instrumento público, con respecto a la asesoría, a la dirección. Así que el principio de imparcialidad no tiene, porque pues sus fundamentos son más un tema filosófico, ¿verdad? La imparcialidad en el tema del fraccionamiento de los instrumentos públicos, ¿sí? Bien, está bien, Samuel, le agradezco que ya haya tomado los datos. Aquí voy a tratar la siguiente clase de llenar de aquel lado y de este lado para dejar el centro sin nada, y entonces que ustedes puedan tomar la debida nota de cada uno de lo que les estoy apuntando. Bien, entonces nos vamos a platicar ahora con el de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica, compañeros, es un principio, para mí, yo le digo, el caballito de batalla, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se recuerdan que yo les expliqué a ustedes que la seguridad jurídica la vamos a ver no solo como característica, la vimos al principio cuando les dije a ustedes que confiere certeza y seguridad jurídica, es una característica del derecho notarial, confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos hechos y actos solemnizados en el instrumento público y autorizados por notario. Esa es la característica del derecho notarial, pero dentro del principio también tenemos ese principio de seguridad jurídica, ese principio de la certeza jurídica que nosotros le tenemos que dar a los instrumentos públicos. Edwin, fíjese que me quité para que lo hiciera. Me voy a quitar otra vez, unos 15 segundos otra vez para que lo puedan ver. Y ya di, creo que un minuto, pero lo voy a volver a hacer para que ustedes tomen los datos correspondientes. Voy a seguir platicando de este tema aquí. Entonces, les decía a ustedes que en el tema de la seguridad jurídica es un tema trascendental y es un tema que lógicamente nosotros los notarios debemos de prestarla. Fíjense que en el artículo 186, que lo vuelvo a repetir y lo repetiré muchas veces, no solo en esta clase, sino que en las siguientes y todavía mucho más en el otro semestre, porque ya vamos a ver escrituras, porque ustedes ya van a darle certeza, seguridad jurídica a esos instrumentos que ustedes lógicamente tienen que hacer. Marileli, sí, compañera Salazar, es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el que yo les digo a ustedes, un caballito de batalla, pero busquen. Dice el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo siempre se los he repetido, pero se los voy a leer tal y como lo dice. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Fíjense la importancia de esto. Lo que está diciendo es que esos documentos hacen plena prueba. Ya veremos en el tema de la fe pública, veremos la prueba de la teoría de la prueba preconstituida. Y ya tenemos precisamente con una seguridad jurídica, la seguridad jurídica que nosotros le imprimimos al instrumento público es precisamente eso. ¿Por qué vamos en búsqueda de un notario? ¿Por qué vamos en búsqueda precisamente de ese funcionario público que tiene la fe pública, que haga un contrato? ¿Por qué? Porque dentro de la seguridad jurídica, ¿qué es lo primero que busca un comprador? Piensen ustedes, ¿qué es lo primero que busca un comprador de manera inmediata? Cuando un comprador va ante un notario, ¿qué es lo que busca? La seguridad jurídica, que va a haber un traslado de dominio a su favor. La seguridad jurídica, que se va a inscribir en el registro de la propiedad, en las inscripciones que le corresponden, se va a inscribir el dominio, la propiedad, ¿sí?
los derechos reales que corresponden en cada una de las fincas que corresponden, si es una compraventa. Eso es lo que le interesa de manera inmediata al comprador. ¿Y qué le interesa de manera inmediata también al vendedor? Pues el vendedor le interesa que el inmueble ya se traslade de dominio, que cumpla con sus obligaciones notariales, ¿verdad? Compañera Salazar, cuando dije certeza, lo dije en la característica del derecho notarial. Confiere certeza y seguridad jurídica, pero ahora estamos viendo el tema o el principio de lo que es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, vuelvo a repetirles, le corresponde al funcionario público, le corresponde a nosotros los notarios. Recuérdense que en el tema constitucionalmente hablando, el tema de la seguridad personal, el tema de la persona, el tema de la seguridad de la persona le corresponde al Estado a través de la policía, a través del ejército, a través de los cuerpos de seguridad, cuando vamos a ser nosotros, digamos, a demandar la seguridad física, la seguridad personal. Pero cuando hablamos de una seguridad jurídica, pues le corresponde al notario y a los funcionarios públicos que están dotados, el funcionario público de una fe pública administrativa y nosotros que estamos investidos de una fe pública notarial. Esa seguridad jurídica entonces va las partes en búsqueda de eso. Y les dije, de manera inmediata el comprador, pues lógicamente lo que quiere es que produzca efectos. Pero pensemos en una escritura de compraventa con garantía hipotecaria. ¿Qué es de manera inmediata? ¿Qué le corresponde al comprador pensar en búsqueda de un notario? ¿Qué le corresponde de manera inmediata? Que se traslade el dominio. Pero el acreedor hipotecario, quien está recibiendo la hipoteca como garantía al cumplimiento de una obligación, ¿qué hace el vendedor? El vendedor también va en búsqueda de manera inmediata del traslado de dominio. Pero cuando hablamos de manera inmediata, a largo plazo, a un tiempo más allá, ¿en qué estamos pensando? Que ese instrumento público produzca seguridad y certeza jurídica, esa seguridad jurídica que cuando el comprador se atrase en los pagos, cuando el comprador tenga 5, 6, 7, 8 meses de no hacer los pagos, que ese instrumento público produzca seguridad jurídica, produzca esa certeza jurídica para poder demandar al comprador, ya sé, les digo, de manera inmediata, porque será dentro de 5, será dentro de 10 años, puede ser dentro de 15 años, y si el plazo es de 20, puede ser a los 18 años que hay un atraso, y ese instrumento público a largo plazo, a un tiempo como prueba preconstituida, lo vamos a tener y lo vamos a utilizar por la seguridad jurídica que buscamos. De manera inmediata, el traslado de dominio, pero de manera inmediata que produzca los efectos de un título ejecutivo cuando nosotros necesitemos hacer un tipo de demanda por el incumplimiento por parte del comprador. Esos son los temas y ese es el tema que nosotros debemos de pensar. Esa seguridad jurídica que cuando ustedes estén figurando como notarios, que cuando ustedes hagan una escritura pública, le estén dando con esas palabras ante mí y la firma de ustedes, la seguridad jurídica de lo que está plasmado en la escritura pública es cierto. Que lo que está plasmado ahí fue decisión y expresión de la voluntad de las partes. Y de lo que está firmado ahí es la manera gráfica de haber aceptado el instrumento. ¿Sí? Bien. Es correcto, Eduardo. La confianza, ¿verdad? Creo que es menester de confianza el hecho de ir a buscar a un notario, ¿verdad? Cuando yo voy en búsqueda, usted, Eduardo, va en búsqueda de un notario, es precisamente por la confianza que él le inspira a usted, por la confianza que usted le tiene a él y porque usted dice, bueno, él va a proteger mis intereses. No va a ser parcial, pero va a proteger mis intereses porque él conoce los argumentos necesarios para que un instrumento público produzca sus efectos legales. Entonces, eso sí, lógicamente es el menester de confianza. Para mí la confianza es ese menester, el que dirige a las partes a buscar a un notario precisamente. ¿Para qué? Porque a través de la confianza y la búsqueda del notario se produzca la seguridad jurídica, que lógicamente es lo que perseguimos nosotros cuando buscamos a un notario, ¿verdad? Bien. Ya hablamos de la seguridad jurídica.
creo que ahora han participado más, han preguntado más, eso me motiva mucho. Entonces, si no hay otra pregunta, pasamos ahora al principio del consentimiento. Principio del consentimiento. ¿Sí? Bien. Inicio con el principio del consentimiento, y ya lo dije también en clase, lo platicamos, hay algunos artículos que van a ser repetitivos, pero es necesario que ustedes se vayan grabando. Y es el artículo 1251 que dice: para la validez de un negocio jurídico se necesita, ¿sí? Entre que capacidad legal de las partes, ¿verdad? Que el objeto sea lícito, pero aquí en este tema que estamos hablando del consentimiento, ¿qué dice? Que el consentimiento no adolezca de vicios. Pero si ustedes se dan cuenta, en principio estamos hablando del consentimiento. Estamos hablando también que este consentimiento está dentro de las características. Tanto ese principio de seguridad jurídica forma parte de las características del derecho notarial, y este principio de consentimiento también está dentro de las características del derecho notarial. ¿Y cuáles son esas características? Es la primera: actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Es precisamente entonces el consentimiento. ¿Cuándo van a firmar ustedes un instrumento público? Cuando estén de acuerdo. ¿Cuándo van a firmar ustedes un acta notarial? Cuando estén de acuerdo. ¿Por qué van a firmar el acta notarial? Porque hay consentimiento de las partes. ¿Por qué otorgan una escritura a ustedes de arrendamiento? Porque tanto el inquilino como el arrendatario están de acuerdo y otorgan su consentimiento. Ya decía yo hace unos instantes que la firma manuscrita que nosotros actualmente hacemos, ¿sí? Que la firma manuscrita, compañeros, esa firma es la representación, la forma gráfica de demostrar precisamente el consentimiento. Porque si hacemos toda la escritura, si decimos, lo aceptan, ratifican y firman en unión del notario, punto. Pero si una de las partes no quiere firmar, no hay consentimiento. Si una de las partes se niega a firmar o ambas partes deciden ya no hacerlo, ya no existe el consentimiento. El instrumento público podrá haber sido elaborado, el instrumento público fue fraccionado, pero hasta que no estén las firmas que demuestran el consentimiento, entonces no podemos hablar nosotros de que se perfeccionó el negocio jurídico. Que hay una perfección como principio jurídico del derecho notarial, que hay una aceptación. Fíjense que el artículo, aquí me quisiera referir, como siempre les estoy dando el fundamento legal, ¿verdad? En el principio de seguridad jurídica, les dije artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero en este caso del consentimiento, ustedes tienen su código de notariado. Su código de notariado, compañeros, vemos el artículo 29, ¿verdad? Que es el que que estamos hablando, que ahí tienen todos los requisitos, y en el artículo 29, numeral 12, en la parte que corresponde, dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Ese es el significado. Por supuesto, más adelante dice: si alguien no sabe firmar, se dejará la impresión digital. Pero aún con la impresión digital es otra manera, otra forma gráfica de demostrar el consentimiento. No hay firma, pero hay impresión digital. Entonces, gráficamente se está aceptando. Pero lo más importante es el artículo 31. Así que, por favor, para este fundamento legal, para les estoy diciendo a ustedes que es el artículo 29, numeral 12, y el que es más importante, dice artículo 31, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, entre otras, ya las vamos a ir viendo detalladamente, pero entre otras, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso.
Esto está claramente determinado, compañeros, en el Código Notariado, artículos 29 y 31. Está claramente que es una formalidad que estén las firmas. ¿Por qué? Porque las firmas, vuelvo a repetir, las firmas demuestran el consentimiento. Las firmas demuestran que hay voluntad de otorgar un instrumento público. Hay consentimiento, que es precisamente uno de los elementos que ya la compañera aquí ponía, el 1251 del Código Civil, como requisito esencial para la validez de un negocio jurídico. Porque en sentido contrario, el artículo 1301 del Código Civil dice, ¿hay nulidad en el negocio jurídico? Pues precisamente cuando no concurre ninguno de esos elementos. Y no digamos así, si no hay firma, si no hay consentimiento, no hay instrumento público, no se celebró contrato, no nace a la vida jurídica, ni el negocio jurídico, como relación contractual o negocial, ni tampoco como la forma del instrumento público. La forma es el complemento, en la totalidad, en su conjunto, de todos los requisitos contenidos en el artículo 29. Y en el 31 lo dice claramente, no hay firmas, no nace a la vida jurídica, es un requisito esencial, porque ahí se demuestra el consentimiento del contrato, se demuestra el consentimiento al otorgamiento de un acta notarial, ¿sí? Eso es precisamente el principio del consentimiento, es estar de acuerdo y demostrarlo de manera gráfica con la firma, con la impresión digital. Ese es el principio del consentimiento. Entonces, si tienen alguna duda de este principio del consentimiento, piensen ustedes siempre, ¿verdad? Así rápidamente, que el principio del consentimiento es el artículo 29, numeral 12, y el artículo 31, numeral 6. Y no está de más recordarles lo que dice el artículo 32, ¿verdad? La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. O sea, no hay consentimiento, no hay una firma, que más que evidente el poder accionar o el poder demandar por nulidad el instrumento público. Y en este caso sería nulidad del negocio jurídico porque no hubo consentimiento de las partes en el otorgamiento del instrumento público. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? ¿O algún comentario? Voy a ver si tengo... Bien, también solo estaba buscando un documento que quería enseñarles, pero bueno, lo buscaré con más tranquilidad. Bien, entonces, compañeros, muy bien, gracias, Nínive de la Cruz. Vamos ahora a platicar entonces de este principio de extraneidad. Por favor, tomen nota, por favor, ustedes que están en clase, ya no hay ningún video de los que he dado, ya los borré todos. Este video lo estoy borrando el de otro día martes, el del día jueves, el otro día jueves. Entonces, por favor, tomen nota de este tema. Cuando estoy hablando del principio de extraneidad, no lo van a encontrar en el libro del licenciado o del doctor Neri Muñoz. Esto lo vi pues leyendo algunos libros relacionados con el derecho notarial. Lo leí de un libro de un notario argentino, donde escribe todos los principios, ¿verdad? Y me pareció muy interesante. Hay algunos principios del derecho notarial argentino, hay algunos principios que lógicamente no cuadran dentro de nuestra legislación guatemalteca, porque son, digamos, en algunos momentos, en algunos casos, son especiales, dirigidos especialmente a la idiosincrasia de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro,
nosotros en Guatemala existe la unión de hecho, y en otros países, pues cuando uno explica y habla de la unión de hecho, que la puede uno, digamos, comparar con lo que es el matrimonio, pues se sorprende. Pero por eso les digo, por la idiosincrasia argentina, hay algunos principios que lo leí. Por supuesto que todos estos principios que son básicos, la publicidad, la inmediación, la imparcialidad, todos esos principios los leí, pero dentro de los, para mí, diferentes, que diferenciaban a todos los principios generales del derecho notarial, se encontraba precisamente este principio de extraneidad, que cuando lo leí, lo interpreté y dije, este sí cuadra dentro de la legislación guatemalteca, este sí encuadra, y tenemos un fundamento legal para el principio de la extraneidad dentro de la legislación de Guatemala, y por eso me interesó, y por eso quiero explicarles a ustedes. Si alguien de los compañeros, sabemos 86 alumnos en clase, muchas gracias por los 86 que están en la clase, pues si alguien se atreve a decirme, digamos, en qué cree que es ese principio de la extraneidad, principio de extraneidad, un principio que no van a encontrar en el libro del doctor Mary Muñoz, así que ustedes que están en clases, y si lo pregunto ustedes lo van a poder resolver, pues el principio de extraneidad se refiere a extraños. El principio de extraneidad se refiere a extraños, ¿sí? Entonces, nosotros lo tenemos en otro sentido. Nosotros, si ustedes quieren, no hablamos de extraños, sino que hablamos de familiares, sino que hablamos del parentesco, sino que hablamos de las personas que tienen un parentesco con nosotros, ¿sí? Edward, ser ajeno a las partes. Correcto, ya vamos ahí, se van acercando bastante bien, ser ajenos a la familia, extraños a la familia, ¿sí? Bueno, les voy a explicar. El artículo 77 del Código de Notariado, si quieren lo leemos y lo vamos a ver y lo vamos a entender perfectamente bien con este artículo. Los testigos Los testigos también tendrían un principio de extraneidad de los testigos, pero en el tema puramente de los testigos, ¿verdad? Hay también un principio de extraneidad, pero eso es para los testigos. Para el derecho notarial estoy hablando del principio. Aquí Rosy Mejía me dice de consanguinidad. Y pues recuérdense ustedes que también la ley reconoce hasta el 4º grado de consanguinidad en la línea recta y hasta el 2º grado de afinidad en la línea colateral. Entonces reconoce, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí, lo dice el artículo, si ustedes se van y lo vamos a ver y se lo voy a explicar y lo van a entender inmediatamente. Artículo 77 del Código de Notariado. El artículo 77 dice prohibiciones. Al notario le es prohibido, y lo van a entender cuando yo se lo lea, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, entiéndase, dentro de los grados de ley. Sin embargo, podrá autorizar con antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes. Una compañera creo que hizo esa pregunta al final de la clase, de cuál era la diferencia ante mí y por mí ante mí, no lo he olvidado. Quería llegar a este tema para poderles explicar esa diferencia de por mí y ante mí. Bien, entonces les quiero decir, Eduardo Bando, creo que la extraneidad se refiere a que el notario no debe ser involucrado con las partes. Bien, el notario tiene que involucrarse con las partes, Eduardo. Obligatoriamente tiene que involucrarse. Él es el que dirige, él es el que asesora, recibe la información, redacta el instrumento público, autoriza el instrumento, sí se involucra. Lo que dice es que el notario no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes dentro de los grados de ley. En sentido contrario, ¿qué significa? Que el notario única y exclusivamente puede fraccionar, autorizar instrumentos en favor de extraños.
no de familia, no familiares, no parientes. Entonces, a eso se refiere el principio de la extraneidad. Que en el principio de la extraneidad lo que se refiere es precisamente a eso, ¿verdad? De que solamente a extraños le puede hacer instrumentos, solamente a extraños va a poderle autorizar instrumentos públicos. Entonces, yo no puedo autorizarle ni legalizar una firma a mi hija. Ya, desgraciadamente o desafortunadamente ya no tengo mis dos padres, pero no hubiera podido autorizarle a mis papás, a mis padres un instrumento público, a mi hermano. Y pregunto a ustedes, como estamos hablando en el segundo grado, ¿sí? De afinidad, entonces estamos hablando que no podemos ni a suegras, ni a suegro y suegra, ni a cuñados. No podemos nosotros autorizar actos y contratos porque la ley dice, no puede autorizar actos y contratos en favor suyo y de los parientes o sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces aquí vamos a entender que dentro de los grados de ley debemos de entender, ¿verdad? Que es cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. Sería suegros y cuñados. No podemos nosotros autorizarles esto, ¿verdad? Definitivamente no lo podemos hacer. Y por eso, si yo les pregunto en su examen, que ustedes estuvieron, no lo van a leer, explique el principio de extraneidad, pues lo pueden decir ustedes, que de conformidad con el artículo 77, el notario no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo ni de sus parientes, sino que única y exclusivamente a extraños, que no sean parientes o que no sean familiares. Esa es la respuesta con respecto al principio de la extraneidad. Toman nota, ya todos ustedes lo tienen, saben el artículo 77 que les platiqué, y ya ustedes lo podrán pues, resolver si en determinado caso le tienen alguna variante esta pregunta. Correctamente, Nini de la Cruz, así es, solamente puede a favor de extraños, ¿sí? Eso, así es. ¿Qué pasa si se resuelve un documento a un disque extraño, pero con el tiempo se da cuenta que es familiar? Ya. Compañeros, yo les soy sincero, ¿verdad? Es un caso para mí muy excepcional que alguien no conozca a un familiar, ¿verdad? Es un caso demasiado para mí, pues excepcional, ¿verdad? De que usted diga, mire, no es mi familiar, ¿verdad? Posiblemente en los pueblos se pueda dar, cuando uno llega a un pueblo, entonces la familia, mira, el que viene allá es primo de tu tía Hortensia, que es la prima de... Bueno, y van buscando ahí, ¿verdad? El árbol genealógico. Pero recuérdense algo, yo quiero entenderlo así, ¿verdad? Así, con mucho respeto, ¿verdad? Y con mucho tino, quiero entender de que a un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad y dentro del segundo de afinidad, no hay manera de que ustedes no sepan que es su familia. Estamos hablando de papás, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de primos y estamos hablando de tíos. Entonces, es muy poco probable que usted no conozca a su tío que es hermano de su papá o hermano de su mamá. Entonces, y los hijos, lógicamente, del tío, ¿verdad? Entonces, yo lo veo muy excepcionalmente. Ahora, si llegara el caso, Roxy, que sucediera el caso, ¿verdad? Pues lógicamente tendrá el derecho, la parte afectada tendrá el derecho de ¿qué? De impugnar el instrumento público, porque lógicamente aquí hay una violación a un precepto legal. Él violó esto, ¿sí? Y entonces no podía. ¿Por qué? Porque ahí, regresemos a este principio, ahí perdería la imparcialidad. Recuérdense que ahí sí creo yo que se pierde la imparcialidad. Si se va a hacer un contrato de mutuo con garantía hipotecaria a favor de un hijo o de una hija, pues lógicamente ahí sí el notario se va a acercar. El notario va a ver un interés particular de su hija, un interés personal de la hija. Lógicamente ahí sí se pierde el principio de imparcialidad. Es precisamente por eso es que dice la ley que solamente podrá autorizar actos y contratos, no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. Y entonces entendámoslo por el otro sentido, ¿verdad? Solamente le va a poder, alguien lo decía aquí, Ninive de la Cruz lo dice, o sea, puede autorizar a favor de extraños, ¿sí? A favor de extraños sí lo va a poder hacer, pero no va a poder hacerlo a favor de
de ningún pariente dentro de los grados de ley, ¿verdad? Es muy común que un hermano, pues que no conozca el código notariado, le diga, mire, me hace el favor de legalizarme mi firma. No, no puedo. ¿Cómo así? No puedo. Y hay que leerles y hay que explicarles que no puedo. Este ni siquiera es un principio, llamémosle deontológico, ¿verdad? Sino que es un principio de una prohibición legal, donde dice no se puede autorizar actos en favor suyo y de sus parientes, ¿sí? Y algo importante, recuérdense, los esposos, sí, son parientes, pero no forman grado, pero son parientes. Y también está el tema de que el notario no va a poder autorizar un instrumento público a favor de su esposa, porque son parientes. Y lógicamente, vuelvo a insistir, se perdería ese principio de imparcialidad si lo va a hacer a favor de la esposa, ¿verdad? Entonces, pensemos, ¿verdad, compañeros? Que cuando hablamos de un principio de extraneidad, pensemos, no podemos autorizar instrumentos públicos en favor de una familia. Se tiene obligatoriamente que hacer en favor de extraños. Para concluir. Muy bien. Rosy, yo creo que por favor, me gustaría que usted me dijera si le di la respuesta o si quiere, con mucho gusto se la aplico, ¿verdad? Muy bien, gracias, Rosy. Le agradezco. Bueno, entonces, terminamos aquí y estaba esperando este momento de por mí ante mí, porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, dice... sin embargo, podrá autorizar con antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Bueno, ¿se recuerdan que el artículo 1 del Código Notariado? Entonces, por favor, solo recuerdo el artículo del principio de la extraneidad, tiene su fundamento en el artículo 77 del Código Notariado. Entonces, en el artículo 1 dice, el notario podrá autorizar actos y contratos en que intervenga a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Entonces, yo les decía a ustedes, cuando utilizamos estas dos palabras, o sea, cuando utilizamos el ante mí, el notario está actuando, ¿sí?, a requerimiento de parte, ¿sí? Fíjense que esta es la diferencia. Cuando el notario utiliza esta palabra ante mí, es porque está actuando a requerimiento de parte. Y cuando el notario utiliza estas tres palabras, por mí y ante mí, ¿sí? Cuando utiliza estas palabras, por mí y ante mí, es cuando actúa por disposición de la ley, cuando la ley dispone. Y les puse el ejemplo, claro ejemplo, el matrimonio. El acta notarial de matrimonio es a requerimiento de parte. Utiliza el ante mí, firma a Carlos y firma a Brenda, pone el ante mí al notario y firma. Ese es a requerimiento de parte. Y por mí ante mí es cuando actúa por disposición de la ley. Y aquí está el ejemplo también en el artículo 77, porque dice, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma, por mí y ante mí, así lo dice la ley, así lo está diciendo la ley, ¿sí? Es por disposición de la ley que va a poder utilizar el por mí y ante mí, dice, cuando haga su propio testamento, cuando haga su donación por causa de muerte, sus modificaciones, sus revocaciones, los poderes, un mandato que yo le voy a dar a mi hermano, un mandato judicial que le doy a mi hermano, no es abogado, pero es pariente, se lo puedo dar. Entonces, ahí estoy actuando por disposición de la ley con las palabras. Por mí, ante mí, actúo por disposición de la ley porque me faculta para que yo haga mi testamento, mi donación por causa de muerte, mi mandato, mi revocación del mandato, dice, la sustitución total o parcial de poderes que hayan sido conferidos, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno, ¿sí? Y las escrituras de ampliación, ese literal lo vamos a ver cuando ya estemos hablando del tema de las escrituras públicas, clasificación de las escrituras públicas, pero me interesa ahorita solamente darles esa diferencia, compañeros, de ante mí y por mí ante mí. La compañera lo preguntó, así que en conclusión, cuando el notario
actúa a requerimiento de parte, utilizará las palabras ante mí. Y cuando el notario actúa por disposición de la ley, de acuerdo a lo que dice el artículo 1 del Código Notariado, es cuando lo hace por disposición de la ley. Aquí está claro, el artículo lo dice, el notario dice podrá con la antefirma, por mí ante mí, porque la ley dispone que haga su testamento, que haga su mandato, porque lógicamente, pues, él es el interesado en otorgar el testamento, que es, ya les dije a ustedes, es personalísimo, ¿verdad? De carácter revocable, es mortis causa, entonces ahí lo va a hacer el notario, ¿sí? Eso, entonces terminamos el principio de extraneidad. Luego tenemos el punto número 11 del programa, que se denomina el protocolo, que también nosotros aquí en Guatemala y en algunas otras legislaciones ni siquiera es el protocolo, sino que se le denomina el registro notarial. ¿Qué es el registro notarial? ¿Qué es un registro notarial? Pues es el protocolo. Algunos tratadistas del derecho notarial, pues algunos convergen en decir, bueno, sí, el protocolo es una institución jurídica por medio de la cual, dice la ley, es la colección ordenada de instrumentos públicos, ¿sí? O sea, de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma, lógicamente, y documentos que el notario va registrando de conformidad con la ley. Eso es, digamos, el protocolo, la definición del protocolo. Pero cuando hablamos del principio del protocolo, es un principio también, no solamente una institución jurídica. Es un principio que lógicamente informa el derecho notarial porque precisamente, compañeros, precisamente el protocolo, entiéndanme muy metafóricamente hablando, así en buen chapín, es el machete del notario. Para mí, dos machetes carga el notario: el código notariado y el protocolo. Porque ese protocolo es el que le va a servir para registrar, para guardar, para proteger, para conservar, para darle perpetuidad, para la constatación de los hechos, ¿verdad? Para constatar esos hechos. Entonces, yo les digo entonces que el protocolo, el principio del protocolo, le pueden poner el artículo 8 del Código Notariado, ahí dice que es el protocolo, pero el principio del protocolo es ese registro notarial que tiene el notario, esa obligación que tiene el notario de guardar, conservar, proteger lo que es, ¿sí? El registro notarial, lo que es todo el protocolo. Por eso tenemos, o está dentro de esto, el principio del protocolo. El numeral 1 dice que no se puede con parientes, pero luego dice sin embargo. Entonces el literal A, B, C, D. El numeral 1 dice que no se puede con parientes, pero luego dice sin embargo. Entonces el literal A, B, C, D. Compañera Salazar, perdón que le diga compañera Salazar, pero Maris Lacey. Compañera Maris Lacey, yo creo que acabo de explicar este punto cuando dice, sin embargo, podrá con la antefirma, con la antefirma por mí y ante mí, hacer el mandato de él, hacer el poder de él. Y yo ponía de ejemplo en mi caso. Yo puedo, sí, hacer un testamento, yo puedo hacer mi testamento con la comparecencia de 2 testigos nada más instrumentales que dice la ley. Yo puedo hacer mi testamento porque son disposiciones mías y si es personalísimo, ¿verdad? Y es la excepción al principio de la publicidad. Entonces yo puedo hacer mi testamento, puedo hacer mi donación por causa de muerte, puedo hacer mi mandato, puedo revocar el mandato, puedo sustituir el mandato, ¿sí? Eso, lógicamente, es porque la ley lo permite así. Por eso dice, no podrá autorizar en favor suyo, ahí es donde está, ¿verdad? El tema, favor suyo.